¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues ya tenemos ministros y la sorpresa es que apenas hay sorpresas. Mariano Rajoy se empeña en ser previsible y los periodistas en hacer quinielas imposibles. El presidente del gobierno mantiene la estructura de su ejecutivo. 13 carteras y una mujer fuerte a su lado, la vicepresidenta del gobierno, la vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría, a la que además le encarga hacerse responsable de las comunidades autónomas. Salen 3 ministros, entran 6 caras nuevas, entre ellas María Dolores de Cospedal, que se va a convertir en la segunda mujer en ser ministra de Defensa. La vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría sigue siendo la mano derecha del presidente y, aunque dejará de ser la voz del gobierno, aglutina nuevas responsabilidades de calado. Esta abogada del Estado de 45 años será la responsable del nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas, uno de los principales retos de la legislatura. Mantiene la vicepresidencia y el Ministerio de la Presidencia, que suma a partir de ahora las relaciones con las administraciones territoriales, que dependían de Montoro y en las que se había generado una tensión que también alcanzaba a las propias comunidades del Partido Popular. Fue la primera de su promoción en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y una de las más jóvenes abogadas del Estado. Su carrera política nace en el año 2000 de la mano del entonces ministro Mariano Rajoy. Fue su asesora jurídica. También ha sido secretaria de Política Territorial del partido, diputada y portavoz del PP en el Congreso. La también vallisoletana Isabel García Tejerina mantiene la cartera tal y como estaba, con agricultura, pesca, alimentación y medio ambiente. A sus 48 años suma una carrera académica, laboral y política fulgurante. Es ingeniero agrónomo, licenciada en Derecho y especialista en asuntos europeos. Ha sido directora de Planificación de Fertiberia y consejera de Fertial y asesora en el Ministerio de Agricultura con Loyola de Palacio, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, a quien sucedió al frente de esa cartera cuando el titular fue nombrado comisario europeo de Energía. Era un secreto a voces y es la gran novedad del gobierno. María Dolores de Cospedal asume la cartera de Defensa después de más de 8 años siendo la cara del Partido Popular como secretaria general. Esta abogada del Estado tiene una dilatada carrera en la que ha sido presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria de Estado de Interior. Con esta remodelación, Rajoy incorpora además a uno de sus apoyos en las cumbres en Bruselas. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recae en Alfonso Dastis, diplomático y hasta ahora embajador de España ante la Unión Europea. Sustituye a José Manuel García Margallo, que abandona el Ejecutivo al igual que Jorge Fernández Díaz, a quien releva al frente de Interior el exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido. Otro alcalde, el de Santander, también formará parte del gabinete. Íñigo de la Serna toma las riendas de Fomento. También se estrena en Moncloa la diputada barcelonesa Dolors Montserrat como nueva ministra de Sanidad. Y el hasta ahora director de la Oficina Económica del presidente Álvaro Nadal asumirá la cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital. Estos son los fichajes en un equipo que mantiene buena parte de la plantilla. El área financiera seguirá teniendo un fuerte peso en el Ejecutivo y descansará en los mismos hombros. Luis de Guindos continúa al frente de Economía y Competitividad otros 4 años y se refuerza además con Industria. También asume más competencias el diplomático de carrera y diputado por Palencia Íñigo Méndez de Vigo. Además de ministro de Educación, Cultura y Deporte, será el nuevo portavoz de un gobierno en el que no cambia de manos la piedra angular de su acción. Cristóbal Montoro seguirá encargándose de los presupuestos como ministro de Hacienda y Función Pública. Al igual que él, continúa Rafael Catalá en Justicia y Fátima Báñez a cargo de Empleo y Seguridad Social. Bueno, pues esa será una de las primeras encomiendas de nuestros tertulianos de esta noche, analizar este nuevo gobierno, o quizá no tan nuevo, de Mariano Rajoy. Chema Crespo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan? Julián Ballestero, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Pues muy bien. Y este asunto ocupará unas cuantas primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad, sin lugar a dudas. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, sí, buenas prácticamente noches. Todas destacan... Luego me lo lees, porque evidentemente hoy tenemos que hablar de ministros, porque es nuestro trabajo, pero hoy tenemos que hablar de Yolanda Pascual, porque es nuestro deber solidarizarnos con la última víctima de la violencia de género y condenar a su asesino. Yolanda era compañera, periodista del Correo de Burgos y, por encima de todo, madre de una joven de 17 años recién cumplidos el pasado día 20. A ella, a su hija y también a su periódico dedicó su última columna de opinión. Hoy ese texto se convierte en un mensaje de despedida. Estremece, al igual que la lectura de este otro artículo de hace un año sobre la violencia machista. Yolanda hablaba del miedo a denunciar, de la naturaleza inmutable del maltratador y de la siempre insuficiente educación en igualdad.
Impactados por la noticia, sus compañeros del Mundo, El Correo de Burgos y de otros medios de la ciudad, junto a representantes políticos y burgaleses de a pie, se han concentrado a las puertas del periódico para condenar este asesinato. Ese mismo dolor y silencio por la muerte de Yolanda se ha extendido a otras redacciones asociadas al diario burgalés. Es el caso de El Mundo de Castilla y León y de su edición de Valladolid, también en Soria y en León. Todos han parado a las 8 de la tarde para concentrarse en señal de luto y de repulsa por el asesinato de su compañera. Estas ya son imágenes de Soria, donde la concentración ha sido a las puertas de la redacción de El Mundo, diario de Soria. Un grupo de compañeros de profesión de Yolanda Pascual, de distintos medios de comunicación, han mostrado su repulsa silenciosa por este crimen. No había denuncias previas, pero sus más próximos reconocen que Yolanda sufría maltrato psicológico por parte de su expareja desde hace años. Esa otra violencia que hay, que no es la que deja marcas y deja golpes y que hace saltar todas las alarmas, sino esa violencia silenciada, psicológica, de día a día, constante, de la que hace más daño, y que hace 4 años derivó en que Yolanda rompiera la relación con su agresor, confeso, porque ha reconocido los hechos. En las páginas del Correo de Burgos podemos leer su último artículo. Poco después, tras salir del trabajo, en el garaje de su domicilio fue apuñalada por su antiguo compañero sentimental, un hombre de 62 años que fue detenido por la policía minutos más tarde. Los vecinos de la víctima no dan crédito. Si por mí fuera una persona así, no saldría de la cárcel jamás en la vida. A su marido de vista y alguna vez que ha venido a por pan, pero no puedo comentar nada más. Sé que la chica era muy trabajadora y muy buena persona. Como somos mujeres tenemos derecho a sentirnos mal. Yolanda Pascual tenía 50 años y deja una hija de 17, fruto de la relación que mantuvo con su asesino. Es la segunda víctima mortal por violencia de género en lo que va de año en la provincia de Burgos. Nuestro abrazo a los familiares de Yolanda y por supuesto también a los compañeros del Correo de Burgos. Ernesto, esto también ocupa parte de las portadas, evidentemente. ¿Con qué empezamos? Mira, empezamos con la Gaceta de Salamanca, que destaca en su primera el panel de imágenes del nuevo gobierno, destacando los nombres de los nuevos ministros que se incorporan desde Cospedal a Dolors Montserrat. Y Diario de León también en la portada reproduce las caras de los nuevos ministros y señala que Rajoy reparte el poder entre su equipo sin apenas cambios ni perfiles duros. Diario Palentino también destaca la formación del nuevo gobierno y señala que Rajoy renueva 6 de los 13 miembros de su ejecutivo. Diario de Burgos destaca en su primera la imagen de esa concentración de repulsa por el asesinato de Yolanda en la Plaza Mayor de Burgos y titula «Asesina a su exmujer en el garaje la víspera de verse en el juzgado». También el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto. Violencia de género, cualquier día me puede tocar a mí, escribió en algún momento Yolanda. Y el diario La Razón, muere la periodista Yolanda Pascual en Burgos, víctima de violencia machista. Y señala también que en este mes de octubre ha habido, en el mes de octubre, 3 víctimas mortales en Castilla y León. Diario de Ávila, aparte del panel de imágenes del gobierno, señala que la UNED ha formado a 19.000 personas en sus 36 años de actividad en Ávila. Y por último, la Nueva Crónica de León destaca en su primera: las llamas se llevan otra industria del medio rural, el incendio de la planta de Iberavi en Alija del Infantado, dedicada a la cría de pollos de carne. Gracias, Ernesto. Bueno, pues les decía yo que sobre todo teníamos que hablar hoy de esos nuevos ministros, bueno, algunos nuevos, otros ya veteranos del gobierno de Mariano Rajoy. Yo no sé si a vosotros os ha sorprendido algo o, como decíamos al principio, Rajoy ha vuelto a ser previsible. Hombre, dicen los que más le conocen que Mariano suele consultar con Rajoy estas cosas, ¿no? Y por lo tanto habréis visto que lo han llevado a rajatabla en esta ocasión, no ha habido filtraciones de ningún tipo. Sí que ha habido una novedad que algunos compañeros de profesión lo valoraban, en el sentido de que
parece que se ha ejercido un poco de lobistas por parte de algunos medios y de algunos periodistas, ¿no? Apostando duro por las opciones de algún ministro, vamos, de algún ministrable, pues en fin, sobre esa base de, bueno, yo lo dije y además yo te he promocionado. Yo creo que el viejo principio también de que cuando la autopromoción es no controlada o no tiene un origen de quien va a tomar las decisiones, suele acabar perjudicando y suele acabar matando. Yo, en fin, los objetivos que persiga Mariano Rajoy con este gobierno, pues solo él lo sabe. Lo cierto es que hay una nueva realidad política muy compleja, en la cual los viejos parámetros de relación, por ejemplo, con el Parlamento sobre la base de una mayoría absoluta, en este caso no sirven. A algunos los conozco, a otros los conozco menos, pero es evidente que este gobierno se va a tener que entender y mucho con el Parlamento, y se va a tener que entender y mucho con las comunidades autónomas. ¿Sale ganando Soraya Sáez de Santamaría? Lo que está claro es que Montoro no parece que pudiera ser o continuar siendo el interlocutor con las comunidades autónomas, porque es evidente también que ha ejercido un autoritarismo no adecuado, y por lo tanto elevar el nivel político de los problemas que hay que resolver con el conjunto de las administraciones territoriales, comunidades autónomas y las peculiaridades del caso de Cataluña, yo creo que el presidente ha decidido elevar el rango de esa coordinación. Julián. Bueno, no nos ha sorprendido, quizás a los que esperaban un cambio en la estructura del gobierno, porque ha habido muchos medios que decían, no sabemos quiénes van a ser, pero seguro anticipamos que va a cambiar la estructura, que va a haber una nueva forma de pirámide en el poder del gobierno, adecuada a las nuevas circunstancias, que va a ser un gobierno más dialogante, más negociador. Yo en ese sentido creo que hay continuidad tanto en el núcleo duro de la política económica, y en los nuevos pues tampoco marcan un talante especialmente diferente. Yo lo que creo es que en conjunto, como dice Chema, en conjunto el gobierno tendrá que cambiar de mentalidad, aunque sea con los mismos ministros, ¿no? Vamos a quedarnos con lo que se va a analizar mucho a partir de ahora, y ahora justamente estamos viendo a María Dolores de Cospedal, es de lo que se va a hablar, de ese equilibrio, o no va a haber tal equilibrio entre Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal, y ha salido ganando claramente la vicepresidenta del gobierno. Mira, lo que es una realidad y no es un cotilleo es la difícil, muy difícil relación personal y de confianza que tienen María Dolores de Cospedal y Soraya. Defensa tampoco va a tener mucha relación con Soraya, se supone. Bueno, hay una... La vicepresidenta es la vicepresidenta, y la vicepresidenta es la que coordina a las secretarías de Estado, es la que fija la agenda del Consejo de Ministros, etcétera. No va a ser la portavoz, porque eso se lo ha encargado a un diputado, Íñigo Méndez de Vigo, por cierto, diputado por Palencia, que tiene, entre otras misiones, enterrar la malhallada Ley Wert, que, como bien sabéis, pues, en fin, fue la primera entrega y primera concesión que hizo el presidente del gobierno en el debate de investidura. Pero señalabas bien, yo creo que este gobierno es solo gobierno. A Rajoy le quedan dos cosas que resolver, que es la portavocía y la jerarquía en el grupo parlamentario. No es cuestión menor, aquí ya no es una mayoría absoluta en la cual pues levanto el 1 y tengo 180 diputados. Tiene que resolver la jerarquía en el grupo parlamentario, y efectivamente tiene que resolver la jerarquía y la estructura en el Partido Popular. Tocará el Congreso Nacional y tocará recomponer al partido, que es el partido del gobierno. Y yo creo que a María Dolores de Cospedal, por más que ella, todo el mundo sabía que estaba dispuesta a compatibilizar su Secretaría General con cualquier ministerio, no me parece que el Ministerio de Defensa sea el más adecuado. Y esa para pregunta se la voy a trasladar a un periodista de La Raya, del oeste de la comunidad, a ver si va a ser un político del oeste de la comunidad el que se haga cargo de esa Secretaría General del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo. Puede que sea. Lo lógico sería que la ministra de Defensa no hiciera compatible ese cargo y acudiera con las pistolas ahí a la sede del Partido Popular. Con los tanques. Yo creo que el cargo en principio es incompatible, pero bueno, hemos visto de todo. Puede seguir manteniendo ese poder como secretaria general y ministra, y entonces el pulso con Soraya yo creo que quedaría en empate. Si
cede ese puesto a Maillo, pues entonces yo creo que la gran ganadora de esta remodelación sería sin duda Soraya. Hay otros que también yo creo que han perdido. De Guindos aspiraba yo creo que a bastante más de lo que le ha tocado, se ha quedado ahí en un segundo nivel, y a Montoro también le han quitado algunas competencias, ¿no? Entonces, de los que siguen son... De los caídos, Julián, algún comentario sí se podría hacer, ¿no? Es decir, porque es que de los ministros caídos, me refiero, Margallo, Morenés o Fernández Díaz. Margallo es de dominio público que en los titubeos y dudas que hubo sobre Rajoy a raíz del mal resultado en diciembre y algunos escenarios que se dibujan de que a lo mejor con la salida de Rajoy esto se podía arreglar, yo creo que Margallo se hizo demasiado visible. Y posteriormente, pues el caso de Jorge Fernández Díaz, es amigo personal de Mariano Rajoy es un hombre de lealtades, pero yo creo que habría sido una absoluta indecencia, y lo digo con toda convicción, si hubiera mantenido a alguien como Jorge Fernández Díaz, del que se han conocido cuáles eran sus prácticas. Se ha quitado los tres casi más amigos, ¿no? Margallo, Morenés y Fernández Díaz eran los de su sí, bueno, el caso de sus viejas amistades, sin y duda, los tres han desfilado. Mira, en eso Mariano Rajoy es bastante mejor que otro que te sonará, que es Rodríguez Zapatero, que para ministros, Zapatero, pero ¿cómo? Para ministros no pedía ni bachillerato. Entonces, claro, es mejor tener a Morenés, que era conocido y famoso por sus intereses en los lobbies armamentísticos. Eso es lo mejor, ¿no?, para ser ministro de Defensa. No, Julián, yo en Defensa no le habría puesto, pero tenía nivel. Y los que han sí, entrado, sí, por ya cierto, te digo que tenía nivel, y conocedor del sector como nadie. Y los 6 que han entrado tienen nivel. Es decir, todos tienen de título universitario para arriba, y no es entre los amigos como se hacía antes. Oye, tú acabas de decir una cosa hace un minuto, que Mariano Rajoy se fía de sus amigos. Oye, yo soy testigo en primera persona, pero lo digo además en primera persona porque ya lo he contado aquí, del sufrimiento de Mariano Rajoy por otro amigo suyo, que era el señor Soria, y cómo estando pringado sobre todo en las mentiras, ¿no?, en otras cosas, pues con todos los títulos del señor Soria, pero resulta que Mariano Rajoy empeñado en darle una canonjía en un contexto en el cual había mentido. Por lo tanto, seamos cuidadosos cuando hablamos de que los presidentes ponen a unos amigos que tienen unas cualificaciones enormes, porque a mí lo que de verdad me interesa es si la gestión que son capaces de desarrollar es una gestión en la cual prime el interés general. Julián, yo creo que lo podemos dejar por ahí. Vamos a hablar de la gestión de las amigas de Zapatero, porque entonces... es verdad que... Y han hablado los electores, y por eso probablemente también se perdieron las elecciones, e igual por eso Mariano Rajoy también pues pasó de 180 y pico diputados a 120 y pico. Bueno, de momento en los próximos días tendremos que analizar la actuación de los ministros que acaba de nombrar Mariano Rajoy, no de las que nombró en su día José Luis Rodríguez Zapatero. Pero quiero que también mis tertulianos analicen lo que ha sido, sin lugar a dudas, una de las noticias de esta semana, porque después, en unos minutos, a la vuelta de la publicidad, vamos a entrevistar a una de las diputadas díscolas, a la única diputada del PSOE por Castilla y León que se mantuvo en el no es no a Mariano Rajoy, a la diputada por Palencia, Mariluz Martínez Seijo. Y antes, a ella también le preguntaré por la entrevista del pasado domingo a Pedro Sánchez en Salvados, en La Sexta, la entrevista de Jordi Évole. ¿A ti te sorprendió esa entrevista, lo que dijo Pedro Sánchez en esa entrevista? Mira, a mí me pareció coherente la decisión que toma Pedro Sánchez de renunciar a su acta de diputado como consecuencia de que él no podía votar en contra de la directriz del Comité Federal, de su partido, del que él había sido secretario general, y me pareció coherente entonces que entregara el acta de diputado. El contenido de la conversación que tiene Jordi Évole, hay muchísimas cosas que no comparto, y algunas son sustanciales. Fundamentalmente no comparto que abra debates que él mismo se había encargado de cerrar, no sé si provisionalmente o no, en el seno del partido, es decir, respecto del modelo de Estado, del modelo de nación, del modelo de integración de las comunidades autónomas, y reabrir por su cuenta y riesgo el debate de la nación de naciones, que no digo que no deba establecerse, pero no me parece que sea en una entrevista con Jordi Évole. No comparto con él que estableciera que ahora toca ir codo con codo y trabajando juntos con Unidos Podemos, cuando hasta hace 3 días él mismo fue de los que respondió
responsabilizó a Iglesias y a Rajoy de votar juntos en contra de su investidura. Y cuando además se venía de una sesión desastrosa desde mi punto de vista en el debate, en el segundo debate, el sábado anterior, en el cual... La intervención de Rufián. La intervención de Rufián, la intervención del representante de Bildu y cómo fueron jaleados por los representantes de Podemos. Si se dirigía a la militancia, ese día se equivocó, porque la militancia socialista está muy indignada con las afrentas que entienden que desde Podemos se les ha hecho. Y desde el punto de vista también estratégico, es que yo creo que un aspirante a secretario general del PSOE no debe renunciar nunca a tener un proyecto único, un proyecto diferenciado, que en esta ocasión le llevaría a intentar ganar al PP e intentar ganar a Podemos. ¿Se ha suicidado con esa entrevista en sus aspiraciones a volver a ser secretario general del PSOE? No, porque probablemente volverá a cambiar de convicciones de aquí al Congreso en el que se elija el secretario general. ¿No? Yo lo que pienso de Pedro Sánchez, después de ver su trayectoria, es que es un hombre que no tiene convicciones, que lo que tiene es una buena presencia y la capacidad para adaptarse a las circunstancias y subirse a carros a veces vencedores, al menos dentro del partido. Y ahora lo que ha visto es que hay una parte de la militancia que está muy descontenta con la abstención, ha visto que pueden apoyarle si él se pone en posiciones más hacia la extrema izquierda y está ahí con el coche recorriendo España, y cualquier otro día se baja de ese coche y se sube en un autobús que vaya hacia el centro derecha, porque, por cierto, cuando lo eligieron en el PSOE era un hombre centrado, moderado, muy lejos, desde luego, dentro del partido. La Madina en ese caso, ¿no? En aquellas claro, primarias. es decir, que puede cambiar de traje ideológico en cualquier momento. Sí, no, eso yo creo que eso ha sido... No, y no es que se suicide, lo que perderá, supongo que si hay sensatez dentro del Partido Socialista, perderá por goleada cuando se presente. Claro, pero yo te digo por la decepción que igual ha causado esa entrevista a algunos de los suyos, de sus más fieles defensores. Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que no ha sido dudoso ni muchísimo menos, ayer creo que en una entrevista lo reconocía, que se ha sentido decepcionado por algunas de las cosas que escuchó en esa entrevista. No, es que yo creo que es más que probable, ¿no? Él sí que mantiene una constante, que desde el punto de vista también está un poquito manipulada, de decir que lo que quiero es que los militantes voten para la elección del próximo secretario general. De verdad, eso no hace falta que ya lo diga ni lo reivindique Pedro Sánchez, eso es un proceso estatutario reglado, que lo anormal sería que se suprimiera, es decir, los secretarios generales del PSOE se van a tener que elegir por primarias. ¿Dónde está el debate de verdad en el cual ese sprinter que necesita ser Pedro Sánchez encontraría una oportunidad? En el calendario para la celebración del Congreso. Si el calendario para la celebración del Congreso, digamos que se sustanciara en 2 o 3 meses, independientemente de cómo le haya afectado negativo esa entrevista, que yo creo que le ha afectado negativo, qué duda cabe que el fenómeno Pedro Sánchez ante la militancia podría tener, digamos, una virtualidad. Si se demora en el tiempo la celebración de ese congreso, el partido comienza a recomponer estructuras, a diseñar un discurso de otro tipo y tal, probablemente Pedro Sánchez no tenga oportunidad. Bueno, pues veremos también qué pasa con Pedro Sánchez y si de verdad coge el coche y se marcha por las carreteras de España a recorrer el país. Ya lo hizo antes del congreso en el cual se hizo la operación. Esta semana no. Que yo sepa, no. Que se sepa, no. Se lo tiene preguntaremos. en el taller. Se lo preguntaremos también. Chapa y pintura. Se lo preguntaremos también a una de sus fieles, a Mariluz Martínez Seijo, la diputada por Palencia, que nos visitará en unos minutos a la vuelta de la publicidad. Gracias, Chema. Gracias a ti. Gracias, Julián. Nos vemos. Buenas noches, gracias. Buenas Ernesto, noches. te espero la semana que viene. Aquí estamos. Hasta luego. No se vayan, que enseguida venimos con esa entrevista a la diputada del PSOE por Palencia. La política nacional venía este jueves marcada por la elección de los nuevos ministros, mientras que en el PSOE seguimos esperando para conocer si el expediente de los diputados que no respetaron la disciplina de voto en la sesión de investidura se queda en sanción económica o va más allá. En el tiempo de entrevista, hoy nos acompaña la única diputada del PSOE por Castilla y León que votó no a la investidura de Rajoy, Mariluz Martínez Seijo, es diputada del PSOE por Valencia. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Le han comunicado algo más acerca de la sanción? No, de momento lo que recibimos el lunes, que fue una notificación como esperábamos y como es el procedimiento habitual, que tenemos 7 días para hacer alegaciones, notificándonos, como bien sabíamos, lógicamente,
que habíamos votado en sentido contrario al resto del grupo parlamentario. ¿Y bueno, ya ha presentado las alegaciones? No, todavía no. Estamos en fase de redacción. ¿Y qué piensa presentar, qué piensa alegar para justificar ese no, esa ruptura de la disciplina de voto? Bueno, la verdad es que yo creo que las razones son obvias. Hemos tenido 2 campañas electorales desde el Partido Socialista defendiendo un no, con un proyecto político absolutamente contrario a las políticas de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Hemos mantenido una palabra con la ciudadanía a la que representamos y personalmente yo he adquirido un compromiso electoral con los votantes en la provincia de Palencia y verdaderamente era muy complicado poder cambiar de discurso, cambiar de mensaje y decepcionar y engañar a la ciudadanía palentina con la que yo me había comprometido a defender ese no, a luchar por un gobierno alternativo y desde luego por unas políticas progresistas y de un gobierno que pudiese ser alternativo, desde luego un gobierno progresista y de izquierdas. ¿Teme que las sanciones vayan más allá? Se lo pregunto porque hemos conocido en los últimos días algunos castigos, entre comillas. Por ejemplo, a Susana Sumelzo, la diputada aragonesa, le han retirado como coordinadora de los diputados aragoneses. Quizá también en alguna otra comisión se quita la portavocía o la portavocía adjunta a alguno de los díscolos. ¿Se lo teme? Bueno, la verdad es que no sabemos lo que va a suceder. En un principio sí que se nos está haciendo llegar que lo más posible es que simplemente sea una sanción económica, pero entiendo que por el bien del grupo parlamentario, ¿no?, y por el buen funcionamiento de las comisiones y del trabajo parlamentario que hemos venido realizando, lo normal sería no modificar la composición de las comisiones, teniendo en cuenta que cuando fuimos adscritos a una comisión fue en función de nuestro bagaje profesional, de nuestra experiencia profesional y de lo que pudiésemos aportar al Grupo Socialista. Somos las mismas personas, seguimos defendiendo el mismo proyecto, tenemos las mismas ideas y yo creo que sería algo perjudicial para el funcionamiento normal del grupo que nos modificasen las comisiones y nos trasladasen a unas comisiones en las que no podemos aportar tanto como hemos venido aportando hasta este momento. ¿En algún momento se le pasó por la cabeza la posibilidad de dejar su acta, tal y como han pedido algunos también compañeros del partido? No, porque por coherencia, si yo he votado no por mantener un compromiso electoral con las personas que han depositado su confianza en el Partido Socialista y en mi persona, que era la que encabezaba la lista del Partido Socialista por Palencia, con un compromiso y con una coherencia, lógicamente, con ese compromiso que asumí cuando salí elegida diputada y al recoger el acta de diputada, desde luego mi compromiso es seguir trabajando por los palentinos y las palentinas y por el desarrollo y la mejora de la provincia de Palencia, como bien he estado haciendo hasta el momento actual y desde luego como es mi intención seguir haciéndolo en el futuro. ¿Y entiende la actitud de Pedro Sánchez, que sí que dejó el acta de diputado? Bueno, Pedro Sánchez yo creo que ha mantenido una posición de valentía. A mí me consta que quería votar no. De hecho, fue el motivo más que evidente, ¿no? No sé si lo consultó con usted, pero usted igual le animó a votar. No, yo creo que esas cosas no se tienen que consultar. Yo sí le comuniqué mi decisión y bueno, me la respeta como lógicamente se respetaba la decisión del resto de los compañeros del grupo parlamentario. Y desde luego, como yo respeto y admiro también la decisión del resto de mis compañeros en el grupo parlamentario, los que han votado no y los que se han abstenido, porque no fue una decisión fácil de tomar en el seno del grupo socialista. Yo creo que no hay ningún socialista que quiera haber facilitado el gobierno a Mariano Rajoy, de ninguna manera. Y lo que yo pude comprobar esa tarde, esa casi noche, ¿no?, entre mis compañeros, es que había mucha tristeza y desde luego mucha afección personal, ¿no?, por haber tenido que votar algo en principio en contra de sus propios valores y creencias, ¿no? Y fue verdaderamente doloroso ver cómo los compañeros que nos encontrábamos allí tuvimos que romper en la disciplina de voto, ¿no?, porque no se nos facilitó la posibilidad de producir una abstención técnica, que es lo que muchos compañeros hemos defendido, que secretarios generales de distintas federaciones del Partido Socialista en España... Comité Federal, ¿no? Esa posibilidad no, no, pero se llegó verdaderamente a debatir, ¿no? Lo que se marcaba en la resolución del Comité Federal era la abstención del Grupo Socialista, pero en ningún caso se obligaba a todo el Grupo Socialista a pronunciarse con el voto de abstención en la votación. Y de hecho siempre hay un margen para haber conseguido esa abstención técnica, precisamente porque no se especificaba que fuese todo el Grupo Socialista. No nos permitieron, incluso hubo personas que defendían el no con plena claridad y que hasta el último momento se ofrecieron voluntarias, incluso defendiendo con muchísima firmeza el no, a que se pudiese permitir una abstención técnica y desde luego, bueno, pues por el bien del Grupo Socialista y por el bien de preservar
la unidad del grupo, habrían incluso sacrificado su voto por el bien de todos. Usted estaba dispuesta, ¿no?, a ser uno de esos no, ¿o no? Bueno, yo sí, bueno, yo era del no, era mi compañera Esther Peña, pero yo creo que era una cuestión colectiva y asumida por todos. Si lo hubiese tocado. Si me hubiese tocado, yo lo habría asumido. Lo que no creíamos es que fuese obligatorio y necesario que todo el grupo parlamentario mantuviese una abstención, porque no era el sentir del grupo parlamentario globalmente, y porque tampoco es el sentir del Partido Socialista, ni de las voces que se han oído en la calle, ni de los cientos de asambleas que se han manifestado en contra del Partido Popular y de la investidura de Mariano Rajoy, y desde luego tampoco ha sido el sentir generalizado de una parte muy importante del Comité Federal que todavía votó no hasta el último minuto. Entonces había un sentir, había una diferencia de opiniones y desde luego ha sido una pena que no se haya permitido que la militancia del Partido Socialista se haya manifestado para ver verdaderamente qué era lo que el Partido Socialista quería. Esa militancia de la que usted habla también se la recordaba, y justo el momento en el que usted votaba no a la investidura de Mariano Rajoy, en un tuit la secretaria general del PSOE en Palencia, Miran Andrés, donde decía: ahí está el pago a quien la impuso, que no fue precisamente la militancia. ¿Se refería a usted? Sí, bueno, yo creo que esa es una opinión suya y además un discurso que por muchas veces que se repita no quiere decir que se vaya a convertir en verdad. Eso es un episodio del pasado, yo creo que hay que mirar. ¿No lleva razón cuando ella dice que a Julio Villarrubia le apartó la dirección frente al criterio de la militancia en Palencia? A ver, a Julio Villarrubia le apartó la dirección del partido, eso es un hecho, pero el procedimiento anterior, desde luego, no es como se ha dicho, y desde luego, por muchas veces que se repita una falsedad, no se convierte en una verdad. Las cosas no fueron como se han dicho y yo creo que tampoco procede en estos momentos volver a un proceso del pasado, porque esto es como el día de la marmota, ¿no? Cada cierto tiempo parece que tiene que ir saliendo, ¿no? Y de lo que se trata es en estos momentos de trabajar como un grupo parlamentario, trabajar con ahínco por el futuro de la provincia de Palencia y desde luego por un proyecto socialista que yo he defendido, que sigo defendiendo y que voy a seguir defendiendo. Y además hay que recordar que si yo en estos momentos estoy de diputada en el Congreso es porque ha habido personas en Palencia que me han votado, incluyendo también la militancia del Partido Socialista. Se habla mucho de la militancia, no voy a hablar de otras militancias, de otras provincias, de otras circunscripciones, hablemos de la de Palencia. ¿Con quién está, según usted, con su no o con la abstención decidida por el Comité Federal del partido? Pues a mí me habría gustado saberlo, porque para poder decir si la militancia del Partido Socialista está o con el no o con la abstención, debería haberse producido una consulta a la militancia, que como decía anteriormente no se ha producido a nivel global en ningún territorio de España. Lo que sí que ha habido ha sido asambleas locales que de manera voluntaria se han manifestado y desde luego las asambleas de las agrupaciones locales que se han celebrado, en todas ha habido un no unánime a Mariano Rajoy y a las políticas del Partido Popular. Eso es lo que se ha manifestado y eso es lo que se ha producido en Palencia. Decir que quién está más a favor del no de la abstención, pues ojalá que se hubiese hecho, pero es que no se ha producido. La dirección del Partido Socialista en Palencia no ha impulsado esa consulta. A mí me parece que ha sido una pena, porque todo lo que sea la consulta y el poder compartir una opinión y el que se abra un debate y un coloquio sobre algo tan importante como era la decisión de la gobernabilidad de España, creo que habría merecido la pena ver que se hubiesen celebrado más asambleas o incluso un comité provincial. Le quiero preguntar por Pedro Sánchez. Yo no sé si sabe usted o si tiene alguna pista acerca de su famosa ruta esa que iba a emprender desde el pasado lunes. No sé cuándo la va a comenzar y si tiene incluido alguna parada en Castilla y León. Oye, no le quepa ninguna duda de que va a haber muchas paradas en Castilla y León. Yo creo que Castilla y León es una comunidad autónoma que siempre ha acogido con mucho cariño y desde luego con muchas ganas a Pedro Sánchez, ¿no? en las distintas provincias que ha recorrido. Hombre, como todo inicio de una campaña, todavía no hay una fecha para el... Aquí en Castilla y León encontró algunos de sus fieles o algunos de los que han defendido fielmente ese no. Sí, hombre, claro. Pero bueno, usted, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el secretario general del partido en Castilla y León. Por supuesto, Luis Tudanca ha sido un claro defensor del no. Y no solo Luis Tudanca, toda la ejecutiva del Partido Socialista de Castilla y León, de la cual yo formo parte, y debemos recordar que en la última ejecutiva autonómica que mantuvimos previa al Comité Federal, la ejecutiva hizo una resolución en la que un 90% dejaba claro y manifiesto que era un no a las políticas de Mariano Rajoy y desde luego un no a la investidura. ¿Le defraudaron entonces aquellos que no respetaron esa decisión de la ejecutiva?
Porque de los 9, ya lo decía yo, de los 9 de Castilla y León solo usted votó que no, el resto se Sí, lo que pasa es que solo éramos 2 diputadas las que formamos parte de esa ejecutiva. Bueno, ¿no? Pero en el Comité Federal sí que había más representantes y solo 5 mantuvieron esa postura. Sí, por eso, bueno, hay veces que cuando se plantea lo de la disciplina de voto, ¿no? Yo creo que también hay que ser consecuente. Disciplina de voto, ¿dónde? ¿Dónde hay que obedecer las resoluciones del partido? Es decir, que a mí personalmente me resulta incluso curioso, ¿no? Cuando últimamente se habla de la palabra y se nos dice a los que hemos votado, ¿no?, que somos unos díscolos, ¿no? Yo creo que el sentir también de las resoluciones de los distintos órganos del partido también tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Y había una resolución del partido de Castilla y León que por miembros del Comité Federal no se ha respetado, ¿no? Es decir, bueno. Le quiero preguntar lo por que esa quiero entrevista. decir con todo esto, perdona, es que evidentemente había una división muy clara de opiniones en cuanto a la posición que tenía que tomar el Partido Socialista. Éramos muchos los defensores del no, muchos que tenían un mandato y muchos que no han cumplido ese no. División. Quizás si se hubiese dejado de votar a la militancia hubiese cambiado las cosas. Posiblemente. Bueno, decía yo que si división se provocó en vísperas de esa sesión de investidura, también división se provocó posteriormente a la entrevista del pasado domingo de Pedro Sánchez en el programa Salvados de la Sexta. ¿A usted le sorprendió alguna de las cosas que dijo Pedro Sánchez? Sobre todo cuando las dijo al día siguiente de toda la bronca que se montó en el Congreso con Rufián, Podemos, Bildu, etc., etc. No, yo creo que hizo un relato, quizás a lo mejor podía haber dicho alguna cosa de una forma diferente, ¿no? Quizás por el sentido que quería dar en sus palabras, ¿no? Y yo creo que a lo mejor a lo que se está refiriendo concretamente es al mensaje sobre Podemos. Sí, al mensaje y al acuerdo que él empezaba a ver bien con Podemos, pero también con Podemos con el apoyo de los independentistas. Bueno, yo creo que no ha habido un acuerdo con los independentistas, no lo ha habido, eso es evidente. Y por otro lado hay una cuestión que es evidente. ¿Pero usted era partidaria de esa vía? No, yo era partidaria de abrir todas las vías posibles para intentar hacer un gobierno alternativo. Desde luego, no soy partidaria en ningún momento de hacer un acuerdo con personas que quieren romper España. No lo soy, porque soy una persona que defiende la unidad de España. ¿Le sorprendió entonces lo que dijo Pedro Sánchez? No, pero eso no me sorprendió. Es que eso no es nuevo. nuevo. Lo que dijo Pedro Sánchez de España es una nación de naciones. Es un discurso que ya viene siendo utilizado incluso desde el año 77 por Gregorio Peces Barbas, que ha sido utilizado también por Felipe González, que ha sido utilizado por Carmen Chacón cuando era ministra de Defensa, ¿no? Y a lo que se refiere, precisamente con eso, nación de naciones, y a lo que se refiere es a la peculiaridad cultural que tiene cada uno de nuestros territorios en nuestro país. Por tanto, yo no entiendo la controversia que se ha podido generar en torno a la nación de naciones. Y lo que también tenemos que ser conscientes es que en España se ha roto el bipartidismo. Nosotros somos un partido de izquierda, nosotros somos la socialdemocracia en este país y somos un partido con voluntad y con deseo de gobernar. Pero lo que es evidente... ¿Ya no es populista? Yo creo que Podemos es populista, sí. Yo creo que Podemos es populista. Y les falta todavía madurar mucho en el escenario político, ¿no? Y en la política nacional, ¿no? Para que verdaderamente puedan tener la confianza de la ciudadanía. Pero lo que sí que es evidente es que Podemos y muchas personas que han votado a Podemos provienen de un ideario socialista. Yo tengo compañeros que tienen hijos que han dejado el socialismo y se han ido hacia Podemos y que les encantaría volver al seno del Partido Socialista y ser cercanos al Partido Socialista. Cuando Pedro Sánchez hablaba de Podemos, ese era el mensaje que quería transmitir, que hay muchas personas que nos han abandonado y que se han ido a Podemos, pero que somos casi de la misma familia. Y yo tengo muchos compañeros en el PSOE de Palencia cuyos hijos han votado a Podemos, de cargos públicos del PSOE de Palencia. Vamos a ir terminando esa entrevista, pero le quiero preguntar, ¿volvería a romper la disciplina de voto esta legislatura? Vamos a ver, yo creo que lo de romper la disciplina de voto no se debe dramatizar. En este sentido, yo creo que la situación que vivimos el otro día, la presión que vivimos el otro día y la situación y la decisión tan trascendente que teníamos que tomar el otro día requería un tratamiento completamente distinto. Yo jamás he roto la disciplina de voto y desde luego mi intención no es volverla a romper, pero cuando una persona socialista, cuando una persona que lleva militando en el Partido Socialista durante 20 años, cuando una persona se ha comprometido con el electorado y con las personas de su provincia a no facilitar bajo ninguna manera y bajo ningún concepto el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular,
Creo que cambiar de discurso ante la ciudadanía, cuando uno tiene contraído un compromiso y una promesa electoral, es muy difícil no romper esa disciplina de voto. Yo personalmente, mis principios, mi conciencia y mis convicciones políticas no me lo permitieron. Y precisamente por eso hay un artículo dentro del reglamento del grupo parlamentario que permite votar en conciencia. Y yo es lo que hice, voté en conciencia. Desde luego, mi intención no es volver a romper la disciplina, pero quiero que se entienda por qué lo hice, porque verdaderamente toda la vida defendiendo algo y de repente tener que cambiar de discurso era verdaderamente muy complicado y muy difícil de asumir personalmente y políticamente. Muchísimas gracias, Mariluz Martínez Seijo, diputada del Partido Socialista por Palencia. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, buenas noches. Esta casa ha presentado este jueves la nueva campaña de otoño junto con UNICEF, con la que colabora activamente. Este es el 5º año que ambas entidades trabajan de forma conjunta. Radio Televisión Castilla y León y UNICEF han presentado de manera conjunta la campaña de otoño por 5º año consecutivo. Este año el lema es 1 + 1 es más, con el objetivo de sensibilizar y recoger fondos destinados a mejorar la calidad de vida de millones de niños. Que necesitamos más recursos para llegar a todos estos niños. Que el lema 1 + 1 es mucho más, es un lema muy importante. Juntos todos tenemos el poder de transformar y cambiar la vida de estos niños. Gracias a esta colaboración ya son más de 17.000 los socios en nuestra comunidad y se espera que vayan aumentando. Que es una cifra que además se incrementa mes a mes y en la que ha tenido mucho que ver, en ese incremento ha tenido mucho que ver precisamente esta relación y esta colaboración entre las dos marcas. Porque 1 + 1 es más para poder ayudar a los niños que más lo necesitan. Son víctimas inocentes de conflictos armados. Llega ya el momento de ver lo que ha sido tendencia en los últimos días en las redes sociales, de ver de lo que más se habla en Internet, y ya saben que para ayudarnos en esa tarea viene cada jueves nuestra compañera, la jefa de la página web de Castilla y León Televisión, Carmen Nuño. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, ¿qué ha sido tendencia esta semana, sobre todo en Internet? Bueno, pues sobre todo en Internet ha habido bastantes temas, pero vamos a empezar, por ejemplo, por el del sábado. La intervención, mucho de sí. Sí, dio de sí. La intervención dura, incendiaria de Gabriel Rufián. Por ejemplo, en este tuit que vamos a ver, pues un usuario opina sobre su intervención y dice: los trolls de Twitter saltan al Congreso. Bueno, pues por si queda alguien que no sepa muy bien qué es lo que pasó ese día en el Congreso y por qué se incendiaron los ánimos en redes sociales, vamos a poner este pequeño vídeo que nos resume un usuario. Señores del PSOE, Iscariote. Bueno, también la viñeta, por ejemplo, de humor gráfico de nuestro Chema Nieto el lunes fue sin duda muy acertada y venía a cuento, ¿no? Pues es un poco quizá el disfraz de Gabriel Rufián sea uno de los que más miedo haya metido estos días, a los mayores por lo menos. Sí, para Halloween nada mejor que disfrazarse en este caso de Gabriel Rufián. Bueno, pero no solo el líder de Esquerra Republicana de Cataluña ha sido tendencia entre los políticos estos días, ¿no? No, para nada. Ese mismo sábado por la mañana, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez, con lágrimas en los ojos, dejaba su acta de diputado, anunciaba, por ejemplo, que el lunes iba a empezar carretera y manta, vaya, y bueno, pues hay otro usuario muy gracioso de Twitter que nos demuestra en esa pantalla cómo ha empezado el lunes su periplo por España. Mr. Bean ahí haciendo peinetas a unos cuantos, ¿no? Sí, Se me imagino que serán los que le han criticado y a los que le han levantado la silla. Posiblemente. Pero bueno, también es curioso porque el lunes, aparte de que Pedro Sánchez haya cogido ya el coche, otro tema que fue tendencia, curiosamente y muy llamativamente, fue el de la cobra que le hizo o no le hizo Bisbal Chenoa. Y hay un tuit muy didáctico en el que, bueno, pues un usuario nos demuestra, según él, que sí que hubo cobra. Lo vamos a ver. A ver. Ante un posible ataque, la cobra adopta una postura erguida con la que repele al agresor. De ahí que este movimiento reciba el nombre de hacer una cobra. Oye, antes de que desarrolles tu teoría y lo compares con la política, que seguro que lo vas a hacer,
quiero decir una cosa, me parece vergonzoso que este asunto formase parte del sumario de un telediario y de una televisión pública. Me parece bastante vergonzoso. Pero dicho lo cual, habla tú. Llama la atención, sí. Bueno, pero los políticos, hubo políticos que estaban viendo ese momento y de alguna manera utilizaron esa metáfora para traer a lo suyo el tema. Por ejemplo, vimos a Íñigo Errejón en uno de los twitters diciendo que, bueno, pues que comparaba a Rajoy con Bisbal y al PSOE con la Chenoa, o a lo mejor otra foto en la que aparece la bancada de Podemos quejándose Sí, o la cara que se le había quedado a Pedro Sánchez, ¿no? Comparándole con Bisbal. Sí, efectivamente, es tremendo. Pero bueno, yo quería terminar la sección con un vídeo que he traído. Estaba buscando en YouTube y, al menos, como hemos estado hablando un poco de troles, de comentarios incendiarios y demás, pues yo he encontrado un troll de los que abundan por redes sociales. Y bueno, con este vídeo termino la sección esta semana. ¿Te vas, Carmen? Sí. ¿Te espero la semana que viene? Por supuesto. Vale, pues Carmen se va, la despedimos y ya saben, les dejo con los troles, por si alguno de ustedes todavía no sabe exactamente lo que son. Esto es. Adiós, Carmen. Hasta luego. ¡Qué gran invento esto del Twitter! Brinda la oportunidad de seguir a la gente que te importa. En mi caso, la gente que me importa es la gente a la que odio. No me pierdo detalle de lo que dicen. Y no solo eso, siento la obligación de replicar a todos y cada uno de sus tweets. Porque yo tengo dos cosas que ellos no tienen. Tengo razón y tengo mucho tiempo libre. Mira, a este periodistucho progre le voy a comentar algo. Escobar, que arañaba, mojón, pa' que te escueza. Y para este actor de los de la ceja, también tengo unas palabras. Muérete, 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 muérete. Nuestro siguiente protagonista no es un troll, es un reputado científico, el doctor Otto Nommisten, que debe estar a estas horas en su laboratorio. Doctor Otto Nommisten, hola, buenas noches, ¿qué tal? No tendrás dinero, pero serás rico. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal, doctor? Si es que la verdadera riqueza en la vida no es el dinero. Hay cosas mucho más importantes. Y menos mal, porque según la edición española de la revista Forbes, Castilla y León es de las regiones que menos grandes millonarios tiene de España. 3 personas frente a las 27 grandes fortunas de Cataluña, las 24 de Madrid o las 8 de Galicia. En Galicia, solo Amancio Ortega tiene casi tanto dinero como la mitad de todos los millonarios españoles juntos. 71.000 millones de euros tiene el dueño de Inditex. Los 3 megarricos de Castilla y León apenas suman 1.700 millones de euros entre los 3. ¡Qué vergüenza! Unos muertos de hambre comparados con el gallego. Sí, de origen leonés, les recuerdo, Con razón no nos gusta hablar de dinero, Otra forma de acumular dinero es dedicarse al mundo del crimen. Por ejemplo, los búlgaros detenidos esta semana por la Guardia Civil en las localidades de Cuéllar y Baabón. Anda que no habrán ganado dinero con el negocio que tenían. Extorsionaban y explotaban a 33 compatriotas, obligándoles a trabajar en labores agrícolas sin contrato y sin pagarles nada. Bueno, a uno le pagaron 50 euros por 2 meses de trabajo. Son los dos extremos de la creación de riqueza, empresarios de éxito por un lado y trabajo esclavo por el otro. Pero en ambos casos, ¿de qué estamos hablando? Del vil metal. Y todos sabemos que la verdadera riqueza es otra cosa. Sí, claro que sí, doctor. La amistad, la familia. Luis Tudanca lo sabe bien, los hermanos, los amigos. Son mis hermanos, son mis amigos, es la gente de mi generación, en muchos de los casos, que son gente de izquierdas. ¿A quién se refería Luis Tudanca? A los chicos de Podemos, nada menos, con esos con los que se ha llevado a dentelladas durante meses. Pero rectificar es de sabios, y ahora el líder del PSOE regional quiere acercarse a los morados. Un poco tarde, según le ha contestado Pablo Fernández. Es que Tudanca sigue leal a Pedro Sánchez, cuya estrategia pasaba por reconstruir una mayoría alternativa al PP, contando con los de Pablo Iglesias. Un soñador, Luis Tudanca, pobre, sí, con las manos vacías, sí, pero con el corazón lleno de amistad y amor fraternal. La verdadera riqueza de los castellanos y leoneses. Las amistades en política suelen ser interesadas. Esos afectos de Luis Tudanca son reflejo de una ambición, y la ambición es a la política lo que la codicia a la riqueza. Un impulso necesario, pero peligroso. Usted no persiga riquezas ni el poder, ¿no? He tenido apagado el teléfono todo el día. No quería correr el riesgo de recibir una llamada de Mariano
para ofrecerme un ministerio. ¿A usted no le ha llamado Rajoy todavía, joven Pérez? Pues no, tampoco me ha llamado. Me alegra saberlo. Usted y yo, como la mayoría de nuestros espectadores, seguiremos sin ser grandes millonarios y seguiremos alejados del poder, pero seremos ricos en las cosas importantes de la vida, como el habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Qué tierno le ha quedado esta noche. Gracias, doctor. Nos vemos la semana que viene, ¿eh? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. A ustedes también les espero la semana que viene. Ya saben que las noticias madrugan en Castilla y León Televisión desde las 7:30 de la mañana. Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes nuestra comunidad. Que descansen, amigos. Buenas noches.